A principios de la década de 1990, el tranquilo pueblo de Milford, Ohio, parecía un lugar donde nada podía perturbar el tranquilo ritmo de vida. Una población pequeña, casas impecables con jardines impecables, vecinos que se conocían por su nombre. Todo ello creaba la impresión de un suburbio seguro, pero tras la fachada de una familia estadounidense, común y corriente, se escondía un proceso que finalmente desembocaría en una tragedia. La familia Hatcher vivía a las afueras del pueblo. John y Linda Hatcher, un matrimonio de unos 40 años, trabajaban en una fábrica de muebles local. Su único hijo, Thomas, falleció en un accidente de coche en 1987, dejando a su hijo Ellie, de 5 años, al cuidado de sus padres. La muerte de su hijo fue un golpe del que la pareja no pudo recuperarse. Según los vecinos, la casa, antes llena del ruido y las risas del niño, se convirtió en un espacio cerrado y triste. 2 años después de la muerte de Tom, la tragedia volvió a golpear. En 1989, John y Linda murieron en un incendio en su casa. Según los investigadores, el incendio fue causado por un cableado defectuoso. Ellie, que para entonces tenía 7 años, no estaba en casa esa noche. Su abuela materna, Marilyn Cole, de 58 años, quien vivía en la misma ciudad, lo había acogido. Así, el niño finalmente se quedó sin padres. Marilyn era una mujer respetada en Milford. Ex maestra de primaria y viuda de un conocido exempresario, tenía fama de ser una persona amable y enérgica. En los primeros años tras la muerte de su hijo y su nuera, los vecinos vieron su cariño por su nieto como una muestra de genuino amor y devoción. Dejó su trabajo en la escuela para dedicarse por completo a la crianza de Ellie. Sin embargo, ya a principios de los 90, los vecinos atentos empezaron a notar cambios. El niño jugaba cada vez menos al aire libre y no asistía al club de béisbol local, aunque antes le encantaban los deportes. A menudo se le veía junto a Marilyn, de compras en el parque, incluso en reuniones solo para adultos. Los amigos de la mujer notaron que hablaba de su nieto con inusual deleite, a veces con detalles que les parecían inapropiados. En 1992, una de ellas, Sarah Linden, destacó una frase que Marilyn dijo en su compañía: «Ellie es el único hombre que necesito». En aquel momento, parecía una expresión de cariño maternal, pero, combinado con su comportamiento, le causó una vaga inquietud. La propia Marilyn atribuyó su completa inmersión en la vida del niño a la necesidad de compensarlo por sus pérdidas. Controlaba estrictamente su entorno, impidiéndole hacer amigos sin su consentimiento. Todas las solicitudes de los profesores para una mayor socialización del niño fueron rechazadas. En el cuestionario escolar, donde se indicaban los contactos de los tutores, solo incluyó sus datos, sin siquiera proporcionar el número de teléfono de familiares cercanos. Dentro de la casa, la atmósfera cambió gradualmente. Más tarde, durante la investigación, los vecinos comentaron que en verano, a menudo se oían gritos agudos de una mujer desde las ventanas abiertas, a veces extraños y excesivamente emotivos. Uno de los vecinos, David Hall, recordó: «Un día la oí gritarle: «Nunca me dejarás. ¿Me oyes? Jamás». No era una discusión normal entre abuela y nieto. En 1993, cuando Ellie tenía 11 años, la situación llegó a un nuevo punto. Según datos obtenidos posteriormente de su expediente escolar, el niño empezó a mostrar síntomas de un trastorno de ansiedad, evitación de la comunicación, aislamiento y falta de sueño. Su maestra, la señora Harper, notó que se volvía temeroso e irritable y que reaccionaba bruscamente y a veces de forma impredecible al contacto físico. Intentó 2 veces invitar a Marilyn a hablar con un psicólogo, pero en ambas ocasiones la rechazaron. «Está sano, solo que no sabes qué necesita», dijo en una carta. Este periodo se convirtió en un punto de no retorno en su relación. El nieto ya no percibía a su abuela como una protectora, sino bajo su completo cuidado y control. Posteriormente,
La investigación establecería que fue en esta época cuando surgieron las primeras formas de dependencia patológica, tanto por parte de la tutora como del niño, privados de la oportunidad de escapar de su influencia. Lo que sucedía tras las puertas cerradas de la casa del número 14 de Willow Street solo se sabría muchos años después, pero ya durante esos años, el comportamiento de Marilyn comenzó a mostrar indicios de lo que los expertos posteriormente calificarían de obsesión con un ser querido. A mediados de los 90, la casa de la calle Willow se parecía cada vez más a una fortaleza cerrada. Las cortinas estaban corridas durante el día, la puerta cerrada, cuyo crujido solo se oía en la calle por las mañanas, cuando Marilyn sacaba la basura o iba de compras. Dentro, el orden era absurdo. Los muebles se movían para que se pudiera ver desde cualquier punto de la habitación. Todas las puertas tenían cerraduras, incluso la del refrigerador. Ellie vivía allí como si estuviera bajo vigilancia constante. De hecho, en el dormitorio donde dormía, más tarde se descubriría una pequeña cámara de video escondida en un osito de peluche. Tenía 14 años la primera vez que intentó pasar una noche sin su abuela. En la primavera de 1996, un adolescente del barrio llamado Michael Sloan lo invitó a un partido de béisbol en un instituto local. Ellie aceptó, pero la noche anterior, Marilyn había montado una escena que duró horas. Se paseaba por la cocina, golpeando la mesa con la palma una y otra vez, y repetía lo mismo. «No me dejarás solo. Sabes que no puedo vivir sin ti». Al final, cayó al suelo, como si hubiera perdido el conocimiento. Ellie, asustada, se quedó en casa. Más tarde se descubriría que esos ataques eran planeados. No había ninguna razón médica. Era una forma de mantener cerca a su nieto. Ese verano, el comportamiento de Marilyn se volvió aún más inquietante. Empezó a exigirle a Ellie que durmiera en su habitación por si se enfermaba. Varias veces, al despertarse, la encontró sentada a su lado en la cama, mirándolo fijamente, inmóvil. Una noche, sintió su mano en el pecho, un roce leve pero extraño. Se estremeció y se apartó. Ella no dijo nada, solo sonrió en la oscuridad. A partir de ese momento, comenzó un período que los expertos posteriormente denominarían aislamiento psicológico con elementos de control sexualizado. Ellie dejó de invitar a nadie a casa. En la escuela se volvió aún más retraído. Los profesores registraban sus bruscos cambios de humor, desde la indiferencia total hasta arrebatos de agresividad. Sus compañeros murmuraban que algo le pasaba en casa. En 1997, intentó irse por primera vez. A mediados de diciembre, empacó su mochila, esperó a que Marilyn se durmiera y salió. El autobús más cercano estaba a 1,5 cuadras. No lo logró. Unos minutos después, ella estaba parada frente a él en bata, justo en la acera. «¿Quieres que muera? ¿Quieres dejarme sola en este mundo?», susurró, llevándose las manos al pecho. Regresó. La vecina, la señora Linden, vio la escena desde la ventana, pero no intervino. Decidió que era una pelea normal. En el invierno de 1998, el confinamiento de su hogar se convirtió en una trampa. Por las noches, Ellie contó durante un interrogatorio muchos años después que ella empezaba a caminar por la casa en ropa interior, como si fuera normal. Varias veces intentó besarlo en los labios, justificándose diciendo que eso es lo que hace la gente cuando ama. Él se resistió, pero su dependencia de ella, legal, financiera y emocional, le impidió irse. Cada día se convertía en una pesadilla recurrente. Puertas cerradas, el olor pegajoso del perfume de Marilyn, sus susurros por la noche. «Eres lo único que tengo. Eres mío». Para entonces, la tragedia era inevitable. Había traspasado límites irrevocables, y la casa de la calle Willow se convirtió en un lugar donde el concepto de familia desapareció gradualmente, y en su lugar creció algo distorsionado, doloroso y mortal. Para 1999, la casa de Marilyn ya no era un hogar, se había convertido en una jaula. Las puertas ya no se cerraban solo por fuera,
Había cerraduras en todas las habitaciones interiores, y ella guardaba las llaves. Instaló rejas metálicas en las ventanas por seguridad. Ellie ya no iba a la escuela. Marilyn le dijo al ayuntamiento que lo estaba educando en casa. Nadie lo comprobó. Nadie vino. Había una atmósfera dentro que le haría un nudo en la garganta a cualquiera que no estuviera allí. Un silencio en el que cada sonido parecía tan fuerte que dolía. El crujido del suelo, el taconeo de sus tacones por el pasillo, el repiqueteo de sus uñas contra el cristal mientras estaba sentada en la silla junto a la ventana, fumando sin parar. En las paredes había fotografías de Ellie, de bebé, de colegial, de adolescente. Todas estaban cuidadosamente enmarcadas en marcos idénticos y distribuidas por la sala de estar, como si no fuera un nieto, sino una pieza de colección. Ellie, que ahora tenía 15 años, vivía según sus reglas. Se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba solo con ella y solo en la gran mesa de roble. Limpiaba la casa todos los días bajo su supervisión. Cualquier intento de protesta era respondido con una mirada gélida y una frase breve: «Sabes que sin mí no existirás». En la primavera de ese año ocurrió el primer acto de violencia manifiesta. Ellie intentó salir al jardín cuando ella le dijo que no. Lo agarró del pelo, lo azotó contra el marco de la puerta y gritó durante varios minutos que no tenía derecho a dejarla. Entonces, como si nada hubiera pasado, trajo una compresa de hielo y se la puso en la cabeza, diciendo en voz baja: «Está bien, cariño, solo que no quiero perderte». Ya no se resistió, aprendió a obedecer, pero en su interior el odio crecía, mezclado con miedo. La siguiente etapa comenzó en verano. Ella desdibujó por completo las barreras entre ellos. Por las noches, lo llamaba a su habitación, diciéndole que le daba miedo dormir sola. Cuando él se negó, ella montó en rabietas, rompió platos y amenazó con suicidarse. Una de esas noches, en julio, lo obligó a acostarse a su lado por primera vez. Él permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, mientras sus manos se deslizaban lentamente por su cuerpo. Después de eso, todo cambió. Dejó de ocultar su comportamiento, incluso durante el día. Podía tocarlo en la mesa, susurrarle frases al oído que él no podía repetir a nadie. Un vecino que pasaba por allí vio una vez a Marilyn de pie junto a la ventana, acariciándole la cara. El vecino se dio la vuelta y siguió caminando. Nadie quería interferir. Para el otoño, Ellie se había convertido en una sombra. Había un vacío en sus ojos. Había dejado de hablar casi por completo. Según los investigadores, al inspeccionar la casa después de la tragedia, encontraron un cuaderno en su habitación. En la primera página, en letras grandes, estaba escrito: «No vivo aquí, estoy muriendo aquí». Para entonces, su mundo se había convertido en un infierno cerrado. Ella ya no lo veía como una persona, solo como una propiedad. Él ya no la veía como una abuela, solo como una amenaza. Y la tensión que se había acumulado durante años crecía lentamente hasta el punto en que no quedaba nada más que sangre. El invierno del 2000 fue particularmente frío en Milford. La nieve, espesa y gris, cubría las calles y en la casa de Willow Street hacía un calor sofocante. Marilyn mantenía la calefacción encendida, insistiendo en que no podía congelarse. El aire era denso, pesado, como la atmósfera dentro de aquellas paredes. Ellie rara vez salía de su habitación. Se sentaba en el suelo, de espaldas a la cama, y miraba fijamente un punto durante horas. Cumplió 16 años y la idea de escapar no dejaba de rondarle la cabeza. Sabía que, de lo contrario, no terminaría. A principios de enero, encontró un teléfono viejo que había pertenecido a su padre, escondido en el ático. No tenía batería, pero el hecho de haberlo encontrado le dio una leve esperanza. ¿Y si conseguía la batería? ¿Y si llamaba a alguien? Esa noche se decidió. Con el pretexto de tirar la basura, salió de casa y se dirigió a la tienda de electrónica más cercana. El aire gélido le golpeó la cara y se sintió mareado. Hacía meses que no respiraba ese aire.
Había caminado solo 3 cuadras cuando oyó el chirrido de neumáticos detrás de él. El coche de Marilyn se había detenido justo a su lado. Estaba sentada al volante, sin abrigo, en camisón, con el pelo despeinado y la mirada perdida. «Sube al coche». Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a estallar. No se movió. Entonces ella salió, se acercó a él y sin decir palabra, le dio una bofetada. La fuerza fue inesperada. Cayó de rodillas en la nieve. Ella lo levantó por el cuello de la chaqueta y siseó. «¿Quieres que muera aquí, en la calle? ¿Quieres que todos me vean?» Regresaron a casa en silencio. Esa noche ocurrió lo que Ellie más tarde llamaría el momento del colapso definitivo. Marilyn entró en su habitación sin llamar, se sentó en la cama junto a él y dijo: «Nunca volverás a irte. Eres mi vida, eres mi hombre». Por primera vez intentó resistirse físicamente. La apartó, se puso de pie de un salto, gritó que la odiaba, que la dejaría para siempre. Por un instante creyó que estaba asustada, pero su expresión cambió al instante. Entrecerró los ojos y apretó los labios. Ella lo golpeó en el hombro con la hebilla metálica de su cinturón. Y otra vez, y otra vez. Los golpes fueron incesantes hasta que él cayó al suelo, cubriéndose con las manos. Cuando se detuvo, la habitación quedó en silencio. Dejó caer el cinturón junto a él y dijo en voz baja: «Si te vas, nos mataré a los dos». Después de eso, dejó de intentar hablar con ella, dejó de resistirse, pero algo en su interior finalmente se quebró. Se dio cuenta de que no había salida, excepto una. Una semana después, comenzó a esconder un cuchillo de cocina debajo del colchón. Febrero de 2000. Afuera azotaba una tormenta de nieve. Las calles de Milford estaban vacías. Dentro de la casa de Willow Street reinaba el mismo silencio denso y opresivo que se había convertido en la norma. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía la calma sepulcral. Ellie estaba sentado encorvado en su cama, con los puños apretados. Bajo el colchón, un cuchillo de cocina con mango de plástico negro. Su única salida. La noche comenzó como tantas otras. Marilyn irrumpió en su habitación sin llamar, vestida con una bata de seda y con un marcado olor a alcohol. Se sentó en el borde de la cama, le acarició la cara con los dedos y le dijo en voz baja: «Te quedarás conmigo hoy, no dejaré que me vuelvas a asustar». Su corazón latía tan fuerte que el sonido de su sangre ahogaba todo lo que lo rodeaba. Sabía que hoy terminaría. ¿Era él o ella? Cuando ella intentó alcanzarlo, él se apartó bruscamente, poniéndose de pie de un salto. Ella se quedó paralizada, lo miró sorprendida, y luego su rostro se contorsionó de rabia. «No tienes derecho a alejarme», gritó levantándose. «Eres mi propiedad». Ella intentó golpearla, pero esta vez él estaba listo. Su mano se escondió bajo el colchón, y el acero brilló a la tenue luz de la lámpara. No recordaba haberlo hecho, pero sus movimientos fueron rápidos, como los de un animal acorralado. El primer golpe la alcanzó en el hombro, el segundo en el pecho. Ella retrocedió, sin creer lo que estaba sucediendo. Sus manos, siempre en control, de repente se sintieron inútiles. «Ellie», graznó, mientras la sangre aparecía en sus labios. La seguía golpeando. No podía oír sus propios gritos. Todos los años de miedo, humillación y oscuridad en esta casa salieron a la luz en un instante. Ella se desplomó en el suelo, sin emitir ningún sonido. Solo cuando su cuerpo se desplomó, se detuvo. El cuchillo se le cayó de las manos, resonando contra el parqué. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez era diferente. No era opresivo, sino vacío. Se sentó junto a su cuerpo y contempló su rostro inmóvil durante un largo rato. No había alivio ni lágrimas en sus ojos, solo una devastación total. 3 horas después, él mismo llamó a la policía. La voz al otro lado temblaba. 911. «¿Qué te pasó?» «Maté a mi abuela», dijo con voz serena. «Ven a la calle Willow 14». Cuando los agentes entraron en la casa, los recibió el olor a sangre y un calor sofocante. En la sala estaban las mismas fotografías de Ellie que habían estado colgadas durante años. De niño sonriente, de estudiante con uniforme escolar, de adolescente.
Observaron lo que quedaba de la familia Hatcher y al niño que había dejado de ser niño demasiado pronto. La investigación lo esclarecerá todo. Años de control, aislamiento, abuso psicológico y sexual. La ciudad quedará conmocionada. Vecinos que no sabían nada concederán entrevistas diciendo que sospechaban, pero no podían imaginar tal cosa. El tribunal tendrá en cuenta las circunstancias, pero esta será una historia diferente, la historia de una vida arruinada, en la que la salvación solo llegó con la sangre, y la casa de la calle Willow será demolida en 2 años. En su lugar, habrá un terreno baldío cubierto de hierba alta. La gente lo evitará. La investigación del caso, que la prensa denominó la tragedia de la calle Willow, duró más de 6 meses. La casa fue examinada minuciosamente por peritos forenses. Se encontraron rastros de sangre en la cocina y el dormitorio, así como elementos que confirmaban la versión de la vigilancia a largo plazo: cerraduras en puertas interiores, cámaras de vigilancia ocultas y diarios con notas manuscritas. La mayoría de estas notas pertenecían a Marilyn Cole y contenían frases como «siempre será mío» y «no lo dejaré ir». Una evaluación psicológica realizada en marzo de 2000 reveló que Ellie sufría un trastorno de estrés postraumático grave y signos de agotamiento emocional y físico. Los expertos observaron que el adolescente se encontraba en un estado de amenaza prolongada a la vida y pérdida de identidad. Estos hallazgos fueron clave en el caso. En el juicio, Ellie admitió los apuñalamientos fatales, sin negar su culpabilidad, pero sus abogados insistieron en que los actos se debieron a la extrema necesidad de protegerse de la violencia constante. El testimonio de los vecinos, que mencionaron el extraño comportamiento de Marilyn en los últimos años, así como los materiales descubiertos, permitieron al tribunal considerar el caso no como un asesinato premeditado, sino como uno cometido en estado de cautiverio psicológico. La fiscalía había solicitado una pena de hasta 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En mayo de 2001, un jurado declaró a Ellie culpable de homicidio agravado, pero teniendo en cuenta los dictámenes periciales, la edad del acusado y la naturaleza de su relación con la víctima, fue condenado a 8 años de prisión con posterior libertad supervisada y psicoterapia obligatoria. El caso causó gran conmoción pública. Medios federales y locales cubrieron el juicio bajo los titulares «Una pesadilla familiar oculta tras una fachada de bienestar» y «Cuando el hogar se convierte en una prisión». Se abordaron los problemas del control sobre los tutores y la falta de mecanismos para supervisar las condiciones de vida de los menores tras sucesos trágicos en la familia. En 2005, Ohio aprobó un proyecto de ley que exige inspecciones semestrales de los hogares de acogida y amplía el acceso de los psicólogos escolares a los niños en hogares de acogida. El propio Ellie cambió su nombre y dirección tras su liberación. Su última dirección conocida, registrada en documentos judiciales públicos, se encontraba en otro estado. Se mantiene en reserva información adicional sobre su vida por razones de seguridad. La casa de la calle Willow fue demolida en 2002. El terreno permaneció vacío durante mucho tiempo, hasta que en 2010 apareció en su lugar el aparcamiento de un centro comercial. Los vecinos, al recordar los sucesos de hace 20 años, aún evitan entrar en detalles, limitándose a la frase «Fue una historia terrible que nadie advirtió a tiempo».